diferencia de medias, ¿sí? Este ejercicio anterior era para encontrar la diferencia promedio de medias o de medias promedio, la diferencia. Bueno, ahí estaba resuelto. Sí, nos pasamos a lo que son las pruebas de hipótesis. Dice que estas pruebas de muestra pueden validar una suposición previa que se ha hecho sobre un parámetro de la población o pueden indicarnos que no se hizo correctamente. Estas pruebas de hipótesis comienzan con una suposición llamada hipótesis, que se hace acerca de un parámetro de la población. Entonces se recogerán datos muestrales, se les da un tratamiento estadístico para obtener estadísticas muestrales y se usa dicha información para decidir qué tan probable es que la hipótesis del parámetro de la población sea correcta. Cuando ustedes estén haciendo por ahí sus tesis, ¿sí?, para titularse, tendrán que hacer una investigación y en esa investigación tendrán que tener información probabilística o darle tratamiento estadístico a una cierta información y tendrán que formular una hipótesis, ¿sí?, para ver si su investigación está guiada por esa hipótesis y se acepte o se rechace al final de su investigación, ¿sí? Entonces, la probabilidad o la estadística ahí va a estar. Creer que nada más es una simple materia que la llevamos y hasta ahí quedó, no, ¿sí? Se utiliza y ya sea en la carrera que sea, ¿sí?, sea administración, sea sistemas, sea industrial, la carrera que sea, ¿sí? Es decir, siempre van a llevar por ahí estadística o probabilidad, ¿sí? Y tienen que saber entonces qué es una muestra, qué tipo de muestra, cómo van a determinar ese tamaño de la muestra. Entonces, por aquí tengo la prueba de hipótesis y ya definimos qué es una hipótesis. Dice que para la prueba de hipótesis se necesita llevar unos ciertos pasos. Primero, plantear la hipótesis nula, denotada así como H0. Dice, esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, la alternativa se va a denotar como H1. La hipótesis nula es el valor hipotético del parámetro que se compara con el resultado muestral. Se rechaza solo si el resultado es muy poco probable en caso de que la hipótesis sea cierta. Se va a aceptar, se acepta la hipótesis, la alternativa al H1, solo si se rechaza la hipótesis nula. Es decir, si se rechaza la nula, bueno, significa que se acepta la otra. Entonces, primero se tienen que plantear esas dos hipótesis, la nula y la alternativa. Especificar después, como paso 2, el nivel de significancia, que es A, dice que se va a utilizar. El nivel de significancia es el estándar estadístico que se especifica para rechazar la hipótesis nula. Si se especifica un nivel de significancia del 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula solamente si el resultado es tan diferente del valor hipotético que una diferencia de esa magnitud o mayor pudiera ocurrir aleatoriamente con una probabilidad de 0.05 o menos. Entonces, tengo que especificar el nivel de significancia. Bueno, y ahí estaba definido que era el nivel de significancia. Es el estándar estadístico que se especifica para rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Luego tengo elegir la estadística de prueba. Dice que esta puede ser estadística muestral, el estimador no sesgado del parámetro que se aprueba, o una versión transformada de esa estadística muestral. Por ejemplo, para probar el valor hipotético de una media poblacional, se toma la media de una muestra aleatoria de esa población para utilizarla como estadística de prueba. Sin embargo, si la distribución de muestreo de la media tiene distribución normal, entonces es común que se transforme la media muestral en un valor Z, el cual a su vez sirve como estadística de prueba. Después de ahí tengo establecer el valor o valores críticos de la estadística de prueba. Dice que habiendo especificado la hipótesis nula, el nivel de significancia y la estadística de prueba que se va a utilizar, se procede a establecer el o los valores críticos de estadística de prueba. Puede haber uno o más de estos valores.
Depende si se va a realizar una prueba de extremo o de dos extremos. En cualquier caso, un valor crítico identifica el valor de estadística de prueba que se requiera para rechazar la hipótesis nula. Después de ahí tengo que determinar el valor real de la estadística de prueba. Por ejemplo, al probar un valor hipotético de la media poblacional, se toma una muestra aleatoria y se determina el valor de la media muestral. Si el valor crítico que se establece es un valor de Z, entonces se transforma la media muestral en un valor de Z. De ahí hay que tomar la decisión. Se va a comparar el valor observado de la estadística muestral con el valor o valores críticos de la estadística de prueba. Dependiendo de eso, de esos valores, sí, se va a aceptar o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, se acepta la alternativa. A su vez, esta decisión tendrá efectos sobre otras decisiones de los administradores operativos, como por ejemplo, mantener o no un estándar de desempeño o cuál de las dos estrategias de mercadotecnia utilizar. Dice que la prueba de hipótesis de las medias, tenemos una prueba de valor hipotético de la media utilizando la distribución normal. Aquí ahorita nos vamos a enfocar nada más a la distribución normal, pero eso no quiere decir que sea la única. Hay muchas, ¿sí? Para trabajar con la media. Sí, está la distribución, esta es la distribución normal, pues está la de Student, incluso la de Poisson y todas esas. Dice, puede utilizarse la distribución normal para probar un valor hipotético de la media, pero poblacional, cuando n sea mayor de 30, utilizando el teorema del límite central, o cuando n sea menor de 30, pero la distribución de la población es normal y se conoce, bueno, aquí se pegó, pero aquí este simbolito es la desviación estándar, acuérdense, pero de la población. Sí, aquí este simbolito, desviación estándar de la población. Dice que se utiliza una prueba de dos extremos cuando lo que interesa es una posible desviación en cualquier dirección a partir del valor hipotético de la media. La fórmula que se utiliza, aquí la tengo, dice, se utiliza para establecer los valores críticos de la media muestral y es similar a la que se utiliza para determinar los límites de confianza para estimar la media de la población. ¿Sí? Ahorita, anteriormente había visto cómo determinar los límites de confianza, ¿sí? Y decíamos que quedaba de 187 en el ejemplo a 900 y algo. ¿Sí? Ese era mi límite de confianza. Dice, excepto que el valor hipotético de la media poblacional, ¿sí? Recordemos que la media poblacional se denota como subíndice 0, es el punto de referencia y no la media muestral. Los valores críticos de la media muestral para una prueba de dos extremos, dependiendo si se conoce o no la desviación estándar. Aquí tengo, ¿sí? Entonces, para la media es igual, dice, a la desviación estándar de la, perdón, a la media promedio de la población más menos el valor de Z multiplicado por la desviación estándar, por la desviación estándar media. O lo único que cambia acá, en vez de tomar a la desviación estándar de la población, voy a tomar la desviación estándar de la muestra. ¿Sí? Por eso se utilizan aquí dos fórmulas. Esto nada más es para los valores críticos de la media muestral. Aquí tengo esta campana de Gauss, ¿sí? Y ustedes pueden ver que es la misma de la distribución normal, ¿sí? Hay una región de rechazo, y ustedes aquí pueden apreciar en la gráfica, ¿sí? Hay una región de rechazo, ¿sí? Que es cuando ya los valores, si se fijan aquí, los valores que se aceptan más o menos van en este rango de aquí a aquí, pero están tomando en consideración, este punto más alto es la media promedio, ¿sí? Entonces, valores que ya se alejan de la media promedio, ya se consideran de rechazo. ¿Sí? Recordemos que si estamos hablando de un promedio aquí de edad, significa que aquí es donde hay, en estas edades, ¿sí? Suponiendo que aquí esto representa edades, bueno, el punto más alto significa que hay más estudiantes, suponiendo, con esos valores. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esta región de rechazo? Bueno, pues porque las probabilidades de que ocurra acá son menores.
Sí, si por ejemplo dice que la media promedio del grupo de administración tercero, sabatino, el D, ¿sí?, está entre 20 años, significa que su media promedio está aquí, es decir, que hay más estudiantes o la mayoría de los estudiantes caen más o menos en ese rango de edad, de 19 a 21, ¿sí? O de 18 a 22, ¿sí? Entonces, si se hace algo al azar o se pregunta algo, sí, es probable que el valor esté entre 18 y 22, pero ya alguien que esté, por decir, de 30 o de 40 o de 50, ¿sí?, o alguien que esté estudiando por acá y que esté muy pequeño, que diga, no, pues encontrar un estudiante del grupo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un estudiante del grupo de tercero, tercero D que tenga de 15 años hacia abajo? Dice, pues nada más hubo uno por ahí, ¿sí? O no hay, ¿sí? Entonces, por eso es la región de rechazo. O la otra sería, ¿cuál es la probabilidad de que en el grupo de tercero 1 D, ¿sí?, se seleccione un estudiante de 40 años? ¿Sí? Si a lo mejor está hasta acá, entonces por eso es la región de rechazo. Ahora, ¿cuánto sería la probabilidad, sí, de que, suponiendo que ahí está representado y que la media promedio es de 20, sí, entonces diríamos, ¿cuál es la probabilidad de que en el grupo 301D, al seleccionar un alumno, quede entre 20 y 21 años? Pues la probabilidad es muy alta y cae aquí dentro de la de aceptación, ¿sí? Suponiendo que le digo que esta área de aceptación fuera de 18 a 22, ¿sí? Entonces, sí, y la media sería 20. Entonces, si estoy diciendo de 20 a 21, bueno, estoy abarcando de aquí a aquí, estoy en el promedio más alto, ¿sí? Ahora, entonces, pues sería una región de aceptación, bueno, dice de cuánto, pues a lo mejor hay mucha probabilidad ahí. Dice, en vez de establecer los valores críticos, entonces por eso les decía, se trabaja con esa campana de Gauss o la de distribución normal, ¿sí? Porque los valores aquí van a estar de 0 a 1, ¿sí? Entonces dice, en vez de establecer los valores críticos en términos de la media muestral como tal, es común que se especifiquen los valores críticos en las pruebas de hipótesis en términos de valores de Z. Esos valores de Z, recordemos que tienen que ver con esa campana. Para el nivel de significación del 5%, los valores críticos Z para la prueba de dos extremos son menos 1.96 y 1.96, ¿sí? Es decir, los valores críticos para los dos extremos. Si nada más estamos trabajando un extremo, bueno, pues habíamos tomado el extremo derecho, que era el positivo y era 1.96. Dice, cuando se determina el valor de la media muestral, se le transforma en un valor de Z para que pueda compararse con los valores críticos de Z. La fórmula de transformación, dependiendo de si se conoce o no la desviación estándar, es, aquí está, Z es igual a la media promedio de la muestra menos la media promedio de la población sobre la desviación estándar. Esta es cuando la desviación estándar es conocida, ¿sí? Y tengo esta para la muestra, ¿sí? Se encuentra Z y es igual a la media promedio de la muestra menos la media promedio de la población entre la desviación estándar, pero de la muestra. Recordemos que siempre cuando veamos S es desviación estándar de la muestra, ¿sí? Y dice que cuando la desviación estándar es desconocida. ¿Sí? Es decir, aquí en este caso, en esta segunda, no tengo la desviación estándar de la población, pero dice, tiene la desviación estándar de la muestra y con eso puedes encontrar el valor de Z. Presten atención, porfa. Aquí viene el representante, vayan sacando su calculadora y dice, el representante de una comunidad informa a una institución que se propone construir una escuela cuyo ingreso promedio por hogar del área es de 2.500 semanales.
Suponga que para ese tipo de área puede suponerse que los ingresos por hogar tienen una distribución aproximadamente normal y que puede suponerse que la desviación estándar, aquí está, la desviación estándar es igual a 200 con base en un estudio previo. ¿Sí? Esa desviación estándar ya se encontró, pero haciendo un estudio previo. No fue al azar de que se decidió que fuera 200. ¿Sí? Se hizo un estudio primero. Se encuentra, ¿y cómo puede ser ese estudio? Bueno, pues puede ser en base a años anteriores y se hace un promedio ahí de cuánto fue esa desviación estándar y ya se estima para el siguiente año. ¿Sí? Dice, se encuentra que el ingreso promedio por hogar para una muestra de 15 hogares es media promedio igual a 2,400. Pruebe la afirmación que ha establecido el representante de la comunidad utilizando un nivel de significancia del 5%. ¿Qué es la afirmación que él dijo? Que el representante de una comunidad informa a una institución que se propone construir una escuela cuyo ingreso promedio por hogar del área es 2,500 semanales. ¿Sí? Suponga que para ese tipo de área puede suponerse que los ingresos por hogar tienen una distribución aproximadamente normal. Entonces, hay que probar esa afirmación. Dice, pruebe la afirmación que ha establecido el representante utilizando un nivel de significancia del 5%. ¿Sí? Eso quiere decir que el otro 95%, entonces, este nivel de significancia es para el error. El 95% es el otro para el de aceptación. Bueno, no el de aceptación, el de tener éxito. Entonces dice, establezca los límites críticos para la media muestral y luego pruebe la hipótesis utilizando la variable normal estándar Z como estadística de prueba. Bueno, pues ahí tenía que dice que puede utilizarse la distribución normal aun cuando la muestra sea pequeña, porque se supone que la población tiene distribución normal y se conoce la desviación estándar. Bueno, pues aquí ya encuentro que la media promedio es igual a 2,500, ¿sí? Esa está como mi hipótesis nula, y la hipótesis alternativa es que la media promedio sea diferente de 2,500, ¿sí? Los límites críticos, bueno, van a estar que es de 0,05. Entonces comenzamos a hacer y vemos que tenía la fórmula, ¿sí? Aquí está la fórmula para la media, y dice que es igual a la media promedio poblacional más menos Z multiplicada por la desviación estándar promedio. Sí, acuérdense que cuando aparece la X con una barra significa promedio, ¿sí? Pero estoy hablando aquí de la desviación estándar promedio. Entonces, esto es igual, dice, si quiero buscar quién es la desviación estándar, ¿sí? Entonces se transforma, Z se queda igual y la desviación estándar entre la raíz de 5, perdón, de n. Estaba viendo acá el 5. Entonces, ¿cuánto vale la media promedio? Aquí la tengo, 2,500. Más menos, ¿sí? Me fijo cuánto es Z, ¿sí? Entonces, si Z me estaban dando que el nivel de significancia es del 5%, significa que el otro, lo contrario, es el 95%. ¿Sí? Entonces, Z debe de valer 1,96. Y si me regreso a la tabla que tenía hasta por acá, ahí está, me fijo que, es decir, este es el del 95%, este es el nivel de confianza, ¿sí? El otro es el del el 5%, es el del error. Entonces, como se va a comparar con Z, pero para el nivel de confianza, entonces si ya tenía el 5% para completar, me está faltando el 95%. ¿Sí? Es decir, el 1,96. Entonces, de aquí salió. Si por algo dijera ya que es el 10%, bueno, pues el complemento sería el 90% de Z y sería este valor. O si me dijera que es el 1% allá, entonces yo tendría que buscar el valor de Z con el 99%, que sería 2,58. Entonces, pero como el problema decía
el problema decía que utilizando un nivel de significancia del 5%. ¿Sí? Entonces, de ahí salió que esta Z vale 1.96, ¿sí? Porque el 5% queda para acá. Entonces, el 95% dice que equivale a 1.96. Ahora, la media promedio, si me regreso, perdón, la desviación estándar es igual a 200. Entonces, sustituyo entre la raíz de 15. Recuerden que primero siempre se hace la operación que está entre paréntesis, ¿sí? Entonces es 200 entre la raíz de 15, que es 3.87. Si hago esta, ¿sí? Recuerden entonces que no puedo hacer la multiplicación. Si primero tengo que hacer esta desviación o tengo que despejar estos paréntesis, ¿sí? Y me queda 200 entre 3.87, me queda 51.68. Multiplico por 1.96 y me queda 101.29 más los 2.500, ¿sí? Acuérdense que los 2.500 es ese valor que queda aquí en el centro porque es mi media promedio. Entonces, ahora me fijo el intervalo, ¿sí? Sumo 2.500 más 101, ¿sí? Si me voy primero con el más, es 2.500 más 101.29, ¿sí? Entonces me va a quedar 2.601.29, es decir, queda aquí. Después del 2.601 queda aquí, ya se rechaza, ¿sí? Y si ya se aproxima a ese valor, sí, por decir, si me queda aquí cerquitita ya de ese valor, significa, bueno, que ya está en el nivel de crítico. Entonces, ¿pero qué pasa si digo 2.500 menos 101.29? ¿Sí? Me va a dar 2.398.71. ¿Sí? 2.398.71 está aquí. Aquí está el límite de 2.398.71 a 2.601.29. Pero el problema dice, se encuentra que el ingreso promedio por hogar para una muestra de 15 hogares es de 2.400, ¿sí? Entonces, él estaba diciendo que es de 2.500. Y si se fijan aquí, 2.398.71 a 2.400, ¿cuánto hace falta? Sí, es decir, ¿cuánto hace falta? Algo muy poquito, ¿sí? Entonces dice, aquí están los valores críticos. Si ustedes lo calculaban, el inferior quedaba 2.397.81 y el superior, ¿sí? Dice es 2.601.29. Dice entonces, como la media muestral es igual a 2.400, se encuentra entre los límites críticos, ¿sí? Y dentro de la región de aceptación de la hipótesis nula. No puede rechazarse la afirmación del representante de la comunidad con un nivel de significancia del 5%, ¿sí? Es decir, quedó dentro de los límites críticos. Entonces, la afirmación que él decía que la media promedio es igual a 2.500 y la alternativa, ¿sí? Es a 2.000, la alternativa es que la media promedio sea distinta de 2.500, ¿sí? Aquí todavía sigue, ¿sí? Sea diferente de 2.500. Entonces, Z crítica es igual a 0.05, el nivel, sí. Recordemos que ya está en lo crítico porque se está de 2.397.81 a 2.400. Sí, ahorita aquí no se dice, todavía no se está rechazando. Sí, sin embargo, se está fijando que está quedando casi en el límite del rechazo. Entonces, si es el de aceptación, dice, para el de la crítica, ustedes se van y revisan allá, el 95% es más o menos 1.96. ¿Sí? Entonces, si se van aquí, encontramos, dice que la crítica es más o menos 1.96. Entonces se vuelve a utilizar la misma fórmula
para la desviación y dice que es la desviación entre la raíz de n y quedamos que era 200 entre raíz de n es igual a 51.68. Entonces aquí tenía z, calculaba el valor de z y dice que es la media promedio de la muestra menos la media de la población y eso es igual, perdón, entre la desviación estándar. Entonces aquí tenía 2.400 menos 2.500 entre 51.68, este valor que me está dando aquí. Entonces me da menos 100. Si están ahí en su calculadora, porfa, es menos 100 entre 51.68 y me da un valor de menos 1.93. Y si se fijaban, ahora representando en términos de z, tenía que era de menos 1.96 a 1.96, es decir, consideraba el extremo desde el negativo hasta el positivo. Y me fijo que el menos 1.93, bueno, anda quedando aquí. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos que aunque todavía se acerca al nivel crítico, aquí está, aquí lo representé como términos de z para que puedan ver por qué la similitud de la distribución normal, ¿sí? Tomando en cuenta estos valores que teníamos acá. ¿Sí? Sí, entonces nos quedaba duda de por qué se representa que sea acá el menos 1.96 a 1.96, ¿sí? Aquí lo tengo. Es la misma, más o menos la misma, no es la misma, ¿sí? Con los mismos datos, pero la probabilidad es la misma. Si ustedes se fijan, queda exactamente lo mismo, nada más que ahora aquí quedaba en términos de los valores que tenía ya, pero ahora en términos de z me queda que menos 1.93 cae exactamente donde había quedado allá con los valores de la media. Sí, entonces aquí esto nada más fue para comprobar. ¿Sí? Nada más para comprobar por qué se utiliza la campana de Gauss. ¿Sí? Entonces me fijo que queda igual. Ahí en los límites entre menos 1.96 se acerca. Igual allá quedaba en el límite de 2.397, ¿sí? El 2.400. Entonces, ya con ello, dice, ustedes pueden decir, como el valor calculado de z es de menos 1.93, se encuentra también en la región de aceptación de la hipótesis nula, entonces no puede rechazarse la afirmación del representante de la comunidad con un nivel de significación del 5%. Entonces, ¿qué se acepta? Recordemos que esta era su hipótesis de él. Ay, perdón. Esta. Acuérdense que esta era su hipótesis nula. La media poblacional es igual a 2.500. ¿Sí? Entonces ya nos fijamos que queda más o menos entre 2.400 aquí, lo que significa que la hipótesis que él se formuló se acepta.